Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos nuevamente a un video de apoyo de asesoría estadística en Excel. El primer objetivo, bien saben ustedes, que es aprender a diligenciar o a crear una base de datos, ¿sí? Donde usted pueda evidentemente registrar a los pacientes que quiera tratar. Una tercera opción, ¿cierto? Es la que presento a continuación. ¿Sí? Ya tenemos dos ideas, presento una tercera y usted opcionalmente decide si le gusta esta última o si prefiere usar las dos primeras. ¿Sí? Entonces, les hago un adelanto de lo que vamos a aprender hoy. Vamos a crear una macro en la cual simplemente a través de botones construyamos nuestra base de datos. En los anteriores nosotros teníamos que hacerlo de forma manual. Aquí con esta base de datos simplemente tenemos que agregarle evidentemente el documento del paciente, los nombres, apellidos, celular, edad, género, queja principal. Aquí usted puede cambiar otra condición si quiere agregar comorbilidad, etcétera. Ya es cuestión de su decisión y de su director de práctica. ¿Sí? Lo interesante aquí es que evidentemente funciona con botones. Sí, es algo inteligente y bonito porque lo lleva usted con botones y va construyendo, ¿sí? Y evidentemente podría ser de esta manera, mire, por ejemplo, mire que la primera flecha que dice base de datos, ir a base de datos. Entonces estos datos que usted tiene aquí, evidentemente se los va a crear en una nueva hoja de cálculo que se llama aquí base de datos, ¿sí? Y se los va organizando, incluso le va poniendo la fecha que evidentemente usted quiere asignarle, ¿sí? Aquí podemos volver con este botón, volvemos otra vez al registro y así sucesivamente. Vamos registrando los pacientes, si usted quiere borrar, si de pronto a alguno no le gustó, pues lo vamos borrando. Empecemos haciendo un ejemplo, incluso podemos hasta eliminar. Entonces, el objetivo es el siguiente después de hacer el proceso. Les adelanto el objetivo como tal, ¿sí? Después de hacer el programa. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese puede ser el documento, ¿cierto? ¿Cierto? El nombre puede ser Luis Miguel, ¿cierto? Por ejemplo, apellido Camargo, ¿sí? Camargo Cáceres, como quiera. Se puede hablar del celular, ¿sí? 320, no sé, se mete un número ahí, el que caiga. Edad, por ejemplo, 49 años, perdón, no le di clic, 49 años. Género, masculino. Queja principal, pues insisto yo con eso, pero usted decide si le interesa sí o no. Podemos colocar insomnio, ¿sí? Y fíjese que, como se están dando cuenta, ingresé esos datos y le doy aquí en guardar. Apenas le doy en guardar, pues se va a crear a ese paciente aquí en la base de datos. Vamos a verificar. Y evidentemente, mira, así está. El documento, Luis Miguel, Camargo, Cáceres, ¿sí? El celular, edad, todo. ¿Sí? Todo lo que usted quiera. Fíjense que yo no le ingresé aquí en esta tabla, como se dieron cuenta, yo no le ingresé la fecha. El programa que vamos a hacer incluso le va a asociar la fecha, ¿sí? Le va a asociar la fecha de ese paciente para que evidentemente usted pueda quitarse ese pero de encima y que sea el sistema o Excel automáticamente lo haga. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, ahí tenemos la fecha y hora, ¿sí? En la cual se hizo ese registro. ¿Sí? Y análogamente podemos seguir ingresando pacientes, por ejemplo, que coloquemos aquí SS, AA, W. Digamos que usted esos datos no le sirven, entonces también le puedo ahorrar a usted que no, esos datos no me sirven, entonces usted le va a borrar acá en el botón de borrar y mire que desaparecieron, ¿sí? Y también, insisto, podemos colocar otra vez de nuevo, ¿sí? YY, ¿sí? En el orden que usted quiera hacerlo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Aquí un ejemplo, como se dan cuenta, Z, ¿sí? Y obsérvese que le damos aquí guardar y él nos va a construir. Ese parpadeo que hace, evidentemente es porque estoy grabando el video, entonces se me pesa el computador, pero ese parpadeo es mínimo, lo que se nota cuando usted está realizándolo, pero también es un síntoma de que le está realizando el guardado. Mire que evidentemente así funciona, mire.
Aquí lo estoy grabando a las 10:56, aquí son las 10:58, ¿sí? Es decir, 2 minutos después. Hoy es 26 de octubre, ¿sí? Entonces, evidentemente, créanme que este video les va a servir muchísimo y podemos volver aquí al registro. Si digamos usted el último paciente, este último no le sirve, es más, voy a agregar una cosa, voy a agregar uno más. Agreguemos rápidamente uno más para que caigamos en cuenta. G, H, J, K, Z, W, S, G. Bueno, agrego este paciente, ¿sí? Agrego ese paciente, voy a agregar otro también rápidamente. Q, Z, X, B, J, L, L, I, ¿sí? Y agreguemos ese otro paciente, ¿sí? Bueno, de aquí quiero que se vea una cosa. Hemos agregado al azar a esos pacientes, ¿cierto? Como se está dando cuenta, ahí están. Si de alguna manera usted quiere eliminar al último paciente, ¿sí? Al último que se acaba de ingresar, este que dice Q, no, el documento Q, nombre Z, apellido, ¿sí? Si usted quiere agregar ese paciente, entonces usted le puede dar aquí en eliminar. Aquí le aparece una advertencia, desea eliminar el último paciente agregado a la lista. Usted le dice no o sí, en este caso sí queremos hacerlo. Y miren, recuerden, el último, aquí aparece has eliminado el último paciente, aceptar. Y fíjese que nos llevó a la lista y evidentemente ese paciente no está. Si usted, por ejemplo, tiene un conjunto de pacientes ya de meses y usted quiere eliminar, ¿cierto? Porque este botón únicamente sirve para eliminar el último, ¿sí? Pero si usted, por ejemplo, quiere eliminar otro paciente más adelante, pues yo les diré de qué manera se hace. ¿Sí? Si de pronto quiere eliminar al paciente Luis Miguel, miren el video y después yo les digo cómo se hace. Es muy sencillo. Pero bueno, fíjense que ahí les va construyendo la fecha, ¿cierto? Y los datos del paciente como tal, y la construyendo la tabla. Esto es infinito aquí, las columnas que usted quiere agregarle también, depende del número de botones. Y bueno, compañeros, si les gustó o les interesa esta bonita interfaz para construir una hoja de datos de pacientes, entonces a continuación, por favor, véanse el video completo del paso a paso de cómo se realiza. Chao, chao. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente al curso Asesoría Estadística en Excel. Este será nuestro tercer video de apoyo. En el primer video y en el segundo se aprendió algo relacionado con el registro de pacientes, ¿cierto? De cómo organizar unos pacientes y de qué manera hacerles una búsqueda inteligente, ¿sí? En el segundo se realizó una tabla dinámica de segmentación de datos, de cómo usted podría filtrar los datos y de qué manera podría fácilmente organizarse tan solo cierta información de esos pacientes. Definitivamente las dos primeras son espectaculares para tanto la búsqueda inteligente y para el filtrado o la organización de unos datos para un informe, puede ser. Les propongo en esta experiencia, opcionalmente, ya es cuestión de gustos, pero esto es opcional, un programa didáctico que con botones usted podría generar un listado de pacientes, ¿sí? En una nueva hoja de Excel, ¿sí? Me explico. Antes de iniciar con esta tarea, pues hagamos lo mismo, porque aquí ya requerimos evidentemente hacer algo relacionado con la programación en Visual Basic, ¿sí? Entonces guardemos el archivo en ese formato de macro. Entonces evidentemente nos vamos aquí a la parte superior donde dice archivo, ¿cierto? Le damos clic ahí archivo y evidentemente pues vamos a guardar, ¿cierto? Guardar como. Les recomiendo guardarlo evidentemente en algún lugar donde usted considere. Pues, en lo personal lo voy a dejar en el escritorio, ¿sí? Para evidentemente enseñar bien la cuestión. Entonces voy a llamar al archivo, voy a llamarlo por ejemplo registro pacientes, ¿sí? Registro pacientes, ¿sí? Por ejemplo. Registro paciente, si quieren le puedo hacer uno de alguna manera con tabla de botones, ¿sí? Para que usted lo diferencie del primero que hicimos. Entonces registro pacientes,
registro de pacientes, coloquémosle completo, usando tabla de botones, usando macro de botones, la verdad me gustaría mejor, macro de botones. Bien, ese es el título, ¿sí? Lo más importante, ustedes saben aquí que si vamos a usar el lenguaje de programación otra vez, así como lo hicimos en el primer video, tenemos que aquí acomodarle que el libro esté habilitado para macros, de lo contrario no va a servir. Recuerden, súper importante este comando que le damos acá, ¿sí? Libro de Excel habilitado para macros, entonces le damos Enter, ¿sí? Y evidentemente ya aparece aquí como tal y le damos guardar, ¿sí? Ya teniendo guardado ese documento, pues en la parte de arriba aquí nos aparece, como se dan cuenta. Pacientes usado para macros, registro de pacientes usando macro de botones. Ahora, después de hacer esto, ¿cierto? Cerciorándonos de que realmente el archivo es macro, nos podemos ir aquí al escritorio y revisar. Sí, mire aquí la extensión, como se dan cuenta, evidentemente ahí dice hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Bueno, regresamos nuevamente, ¿cierto? Donde tenemos el programa y les sugiero que coloquemos una barra vertical, un letrero que nos haga caer en cuenta de que vamos a crear botones, vamos a crear casillas en las cuales evidentemente vamos a crear nuestro programa. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, voy a seleccionar estas 4 filas y voy a extender la tabla, no sé, hasta acá puede ser, hasta la M o hasta la K, como quieran ustedes. Digamos que lo voy a hacer hasta la J como para no saturar la cuestión. Listo, hasta la J. Después de seleccionar esa franja, nos dirigimos aquí a este recuadro, ¿cierto? Que dice, le damos clic, hay varias opciones. Aquí le damos en la primera que dice combinar y centrar, ¿sí? Apenas le damos combinar y centrar, mire que desaparecen esas divisiones y ya queda un fondo blanco, ¿sí? Después de ello, vamos a crearle un título, ¿sí? Un título, usted elige la letra que desee, ¿sí? Y el tamaño que guste también. Por ejemplo, le va a dar un valor grande, ¿sí? Para que se note. Entonces vamos a colocarle a esa celda, coloquémosle registro, sería bueno en mayúscula, registro de datos, de registro de pacientes, así, registro de pacientes, listo. Después de haber seleccionado así registro de pacientes, usted puede acomodar como quiera, ¿sí? Usted puede, por ejemplo, si de pronto no le gusta que quede así como de ese grueso, pues le puede cambiar, ¿no? Le puede cambiar aquí, ¿sí? Como quiera. Aquí se puede también orientar, si usted la quiere sobre la derecha, si la quiere sobre la izquierda, si la quiere arriba, si la quiere abajo. Yo la verdad sugiero centrémosla, ¿sí? Y ahí estaría centrada. Después se le puede meter un fondo, puede ser ese fondo, ¿sí? Puede ser ese fondo, ese color. La verdad la letra es que con la cuestión no me gustó así. Voy a buscar otra letra, por ejemplo, esa puede ser, ¿sí? Puede ser. Ahora, ¿de aquí qué se hace? Ya después de tener usted el encabezado con el color que a usted le parezca, ¿cierto? Se va a hacer lo siguiente, y es, vamos a crear ciertas opciones para el registro de esos pacientes, ¿sí? De tal manera que se diga la solicitud y se atienda mediante un escrito y después aparecerán unos botones. Entonces lo primero que le sugiero escribir es documento, por ejemplo. Usted elige el orden, yo la verdad le dejo ahí para que usted elija de qué manera lo quiera hacer, ¿sí? Entonces empecemos por ejemplo con el documento, ¿sí? Documento, entonces documento, 2 puntos, ¿sí? Esa sería la primera solicitud. La otra podría ser nombres, ¿cierto? 2 puntos. Voy a dejarle estos 2 espacios como para que quepa. Aquí le voy a colocar apellidos, 2 puntos. Pero apellido sería bueno aquí al frente, ¿no? Entonces cortémoslo, peguémoslo, control X, control B, recuerden. Después sería bueno agregarle como el celular, ¿cierto? El número de celular del paciente. También sería bueno colocarle la edad. Usted decide qué cosa necesita, qué datos en inicio necesita o inicialmente necesita, o si necesita todos los datos.
ya es cuestión de usted aceptarlo, ¿no? Género, ¿sí? ¿Cómo no? Género, si es femenino o masculino. Y digamos que yo continúo con la parte de qué bueno sería clasificar a los pacientes de entrada, ¿no? Entonces podría usted seguir con queja principal, ¿sí? Pero insisto, eso depende de usted, de lo que quiera realizar. Aquí ampliamos, ¿cierto? Como se dan cuenta. Entonces, como les decía, tenemos, creería yo que esas opciones yo creo que está bien. Sí, si usted quiere agregarle más, pues claro que sí, lo puede hacer. Bueno, compañeros, ahora viene la cuestión de estética. Voy a aumentarle aquí la vista a un 120 como para que me permita que nos concentremos acá en el espacio, ¿no? Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a crear acá, evidentemente, frente a documento como una casilla que resalte, y esa casilla que resalta la voy a dejar en la columna C con fila 8. Y nos vamos aquí al botoncito que tenemos ahí arriba donde dice bordes, y vamos a seleccionar aquí donde dice todos los bordes, ¿sí? Todos los bordes. Le damos clic ahí en todos los bordes y evidentemente mire que se formó un cuadro como de que resalta más que la grilla o la cuadrícula. Lo mismo hacemos para nombre, colocamos el cursor ahí, le damos ahí en el bordes, bordes de celular, bordes a género, aquí al frente de apellido le colocamos borde, aquí al frente de edad borde y queja principal borde. Listo. Si gustan estos tres los podemos alinear hacia la izquierda como para que no tengan nada que ver con los demás. Entonces podemos pegarlos hacia la derecha. Listo. ¿Sí? Para que quede como un espacio, ¿cierto? De separación. Se puede también retirar aquí la grilla de fondo. Mire, podemos dejarlo así. Voy a quitar aquí donde dice vista. Mire que aquí en la parte de arriba dice vista. Vamos a retirarle esas líneas de cuadrícula. Apenas le quito la selección, queda en blanco. ¿Sí se dan cuenta? Queda en blanco. Sí, es como más estética la cuestión, ¿sí? Y evidentemente pues va a resaltar más. Incluso usted puede hacer los recuadros más anchos, ¿sí? Los selecciona acá y los hace un poquito más anchos, ¿sí? Como para que evidentemente le quepa ahí la palabra como tal, ¿sí? Y bien, de tal manera que básicamente usted se sienta cómodo con la escritura, ¿sí? Con la escritura después de los textos cuando se vaya a registrar a cada paciente. Sí, básicamente lo puede hacer así, usted mira cómo lo arregla. En últimas, pues en mi caso le quedaría así. Y es aquí donde inicia lo interesante. Vamos a crear los botones para poder manejar a nuestro gusto el registro de pacientes y evidentemente pues eso implica algo más, ¿no? Entonces empecemos creando el primer botón. Las formas evidentemente son aquí las ilustraciones, ahí en insertar, nos vamos a la parte de arriba donde se están dando cuenta que dice insertar, le damos aquí en ilustraciones, le damos clic, le damos aquí en formas, ¿cierto? Y ahí aparecen las opciones que usted desee. El primer botón que sugiero yo es, vamos a crear una base de datos en paralelo, ya ahorita les digo de qué manera se hace. Entonces vamos a crear o vamos a indicar que se puede pasar a esa zona usando una flecha. Esta flecha puede ser, ¿sí? Con esta flecha me parece a mí que acertamos, ¿sí? Entonces la voy a colocar aquí en la parte de arriba que no tenga nada que ver con los botones, ¿sí? Y le voy a colocar un nombre, ¿sí? Coloquémosle un nombre, coloquémosle, a ver, cambiar, editar texto, llamémosla ir a base de datos, ¿sí? Llamémoslo así, ir a base de datos, ¿sí? Ese sería nuestro primer botón, ¿sí? De aquí, ¿qué les recomiendo? Podemos, insisto otra vez, podemos centrar, mira, aquí en la parte de arriba, recuerden, en la parte de arriba donde dice alinear, entonces lo alineamos de forma vertical y lo centramos de forma horizontal, ¿sí? Si de pronto les parece muy largo acá, lo puede disminuir, ¿sí? Bueno, ese sería el primer botón. Por lo pronto es una imagen con un nombre. Ahorita evidentemente le colocamos el comando para que nos lleve a ese registro de pacientes. Pero ese sería nuestro primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, profe, ¿a qué se refiere? O sea, estamos creando un registro de pacientes, ¿sí? Entonces, si estamos creando un registro de pacientes, estamos aquí, por ejemplo, documento, toda cuestión, y eso significa que nos va a guardar en algún otro lado, sí.
nos los va a guardar en algún otro lugar. Pero antes de mostrarles ese lugar, voy a terminar de crear los otros 3 botones que sugiero yo son importantes. Entonces voy a crear unos 3 botones más. Entonces otra voy aquí a formas, ¿cierto? Y por ejemplo, a ver, puede ser este, no sé, usted elige la manera como quiera. Voy a, por ejemplo, elegir este, ¿cierto? Este botón. A ese botón voy a colocarle un nombre. Le voy a colocar limpiar, puede ser, por si de pronto estamos con una información, editar texto, ¿no? Recuerden, clic derecho y editar texto. Si de pronto estamos escribiendo algo y no nos gustó, entonces podemos borrar y dejar en blanco otra de las casillas. Entonces voy a colocarle limpiar, ¿sí? Limpiar, ¿sí? O borrar. Me parece como más elegante, ¿no? Borrar. Entonces démosle borrar. ¿Listo? Es como el nombre más técnico. Entonces le damos borrar, ¿sí? Borrar. Otra vez, recuerden, ajustemos, centremos, tanto de forma vertical y horizontal. Listo, ese sería un primer botón, bueno, un segundo botón, por si de pronto tenemos alguna información. Otro botón sería este. Otro botón, por ejemplo, digamos que está en recuadro, ¿sí? Este botón puede ser eliminar, ¿sí? Voy a llamarlo eliminar, pero voy a cambiarle el color. Cambiémosle un color así como rojo, ¿no? A ver qué color hay por acá que sea así en rojo, ¿sí? Que evidentemente nos sirva. Bueno, no nos dice aquí el color. Ah, es que el color está en esta parte, pero ya les digo. El color está acá, el relleno de la forma, rojo. Listo. A este llamémoslo, por ejemplo, eliminar. Entonces, clic derecho, editar texto, eliminar. Digamos que hay algún paciente que alcanzamos a registrar y de pronto con él vamos a inicio, vamos a centrar. Digamos que no nos gustó ese paciente y queremos eliminarlo. Sí, entonces evidentemente pues queda ahí el botón como para que si usted en cualquier momento quiere eliminar a ese paciente, lo puede hacer. ¿Listo? Y ahí tendríamos nuestro segundo botón. Usted lo puede desplazar, ¿no? Lo selecciona y lo mueve, listo. Y el último sería el de guardar. Entonces creámoslo aquí, guardar. A ver cuál podría ser este. Entonces vamos a crear este botón. Así. Digamos que está bien así. Que se vea grande. ¿Sí? Entonces vamos a darle como un color verde, digamos. ¿Sí? Puede ser así, ¿sí? Verde. Vamos a darle clic derecho, si derecho, vamos a cambiar el texto, démosle acá guardar. Insisto, nos vamos a inicio, centramos y centramos. Listo, ahí están los 3 botones. Usted decide si lo quiere hacer menos ancho. Bueno, ahí tiene todas las opciones. Entonces mire cómo está quedando de bonito esta cuestión. Me parece que está quedando bonito, ¿sí? Es agradable el entorno, ¿sí? Ahora, ¿por qué insisto yo de tener aquí una base de datos? Porque vamos a hacer lo siguiente. Como se dan cuenta, en nuestro archivo Excel, esta es nuestra primera hoja de cálculo, ¿sí? Esta es la primera hoja de cálculo. Necesitamos que sea la presentación del programa, pero que nos vaya pidiendo los datos y que los vaya almacenando en una lista como tal, ¿sí? Entonces esa lista como tal, compañeros, vamos a crearla en otra hoja, no aquí para no saturar esto, ¿sí? No en esta manera. Pues sí se puede hacer, después de todo este botón se puede poner, si usted la quiere tener ahí. Pero la verdad no es pedagógico, no es cómodo. Entonces vamos a crearla acá, aquí donde dice hoja 1, vamos a colocarle un nombre diferente para no confundirlo, ¿no? Hoja 1, hoja 2, no, coloquémoslo de alguna manera. Aquí le damos clic derecho, como bien les había comentado, y vamos a cambiar el nombre. A esta primera hoja, hoja 1, vamos a llamarla registro. ¿Sí? Registro, ya sabemos que son los pacientes. Le damos enter, ¿sí? Le damos enter y vamos a crear una nueva hoja, ¿cierto? Una nueva hoja. Vamos a darle aquí clic izquierdo. Bueno, le damos primero seleccionar y a ella vamos a darle aquí cambiar nombre. A esa les sugiero que la llamemos base datos. Base de datos o base de datos. Yo la dejo así como para que quede más cortica, base de datos, ¿sí? Para que usted caiga en cuenta. Y le damos enter. Listo. Mire que apenas la creé, pues obviamente me llevó a ella. Mire que la anterior está acá, mire, registro, ¿sí? Mire la que creé. Esta es la que estábamos usando, ¿sí? Y ahora nos ha creado otra que se llama base de datos. En esa base de datos, compañeros, vamos a
crear de alguna manera nuestra tabla, ¿sí? Importando los datos desde ese conjunto de botones. Entonces, ¿de qué manera sería aquí la cuestión? Mire que aquí el primero que aparece es documento, ¿cierto? El primer ítem que aparece aquí es documento. Entonces hagamos una cosa, voy a dejar que ese sea el segundo, ¿sí? Y voy a colocar, vamos en ese orden, documento, nombres, apellidos, celular, edad, género, queja. Voy a dejar que el primero aquí sea la fecha, ¿listo? Y lo voy a poner de alguna manera, compañero, lo voy a poner, a ver, ¿en dónde elijo? ¿En dónde elijo? Puede ser aquí. Aquí, digamos, voy a poner los encabezados. Entonces voy a colocar aquí fecha. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no puso ese botón allá? Porque les quiero mostrar de que automáticamente Excel puede hacer eso. No necesita usted ponerse a matarse la cabeza pensando en qué fecha es y no. Automáticamente Excel le hace ese trabajo. Entonces dejo la columna así para que se vea, ¿sí? Entonces coloco aquí fecha, como se dieron cuenta, nombres, ¿cierto? Apellidos, ¿cierto? Todas las que tenemos allá. Recuerden, todas las que tenemos allá. Nombre, apellidos, celular, creo que es. Edad, creo que es la siguiente. Género. Y queja principal, me parece que sí, creo que es la última. Queja principal. ¿Sí? A ver, voy a darle aquí doble clic para que me deje. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que en el otro lado deben haber 7. Aquí en nombres podemos ampliarles, si usted quiere la puede ampliar, ¿sí? Porque evidentemente pues usted sabe que los nombres pueden ser largos, lo mismo los apellidos, usted las puede ampliar, ¿sí? A todas estas cositas usted las puede centrar, ¿no? Entonces, insisto, centrémoslas, ¿cierto? Tanto de forma vertical y horizontal. Listo. Entonces son 8, conté aquí, ¿no? Entonces aquí en a ver 7. 1, 2, 3, 4 y 3, 7. Sí, ahí están. Listo. Ahora, nuestro siguiente paso es crear la tabla dinámica con dependencia macro en Excel. Y hacemos lo mismo que hicimos aquella vez en el primer ejemplo de apoyo, el video de apoyo. Seleccionamos a la tabla. Seleccionamos hasta que llega hasta la H, como se están dando cuenta, y le dejo al menos una segunda fila. Sí, al menos una, no necesitamos más. Porque aquí vamos creando, como es dinámica, pues se va creando o se va ocupando las filas. Entonces seleccionamos de esa manera. Después, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a donde dice insertar, no sé si se acuerdan. Y ahí en insertar le damos otra vez en tabla, crear tabla. Y dice aquí, obviamente nos está hablando del rango de la tabla, ¿no? Entonces aquí pues fíjese que va desde la A hasta la H, de la 2 a la 3. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, tiene encabezados, le damos a aceptar y fíjese que se nos ha creado la tabla como tal, ¿sí? Tenemos la tabla como tal, fecha, documento, nombres, ¿cierto? Si usted quiere aquí le puede dar un poquito más para que se vea completo esto, puede mover aquí el margen, ¿sí? Lo muevo un poquito más, listo. Bien, entonces hemos creado la tabla, ¿listo? Que es evidentemente de las cosas más importantes que hay que hacer acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear el código, ¿sí? Necesitamos crear ese código. Entonces, ¿cómo se crea ese código? Le damos aquí guardar, nos regresamos aquí a registro, ¿cierto? Que es nuestra primera, obviamente nuestro primer hecho. Y vamos a buscar la ventana de programador, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este icono de programador, evidentemente, compañeros, debería aparecer ahí en su paleta, pero si en dado caso no aparece, vuelvo y le repito, si no le llega a aparecer este icono de programador, o también se llama desarrollador, entonces para que aparezca usted en cualquiera de los lugares donde esté la paleta, es decir, sin tocar ningún botón, sino en la zona plomo donde no haya ningún botón, pone el cursor y le da clic izquierdo, ¿sí? Y aquí usted le coloca personalizar la cinta de opciones. Entonces le da clic ahí en personalizar la cinta de opciones y le aparece una nueva ventana. Ahí dice personalizar cinta de opciones, ¿cierto? Aquí aparece otra columna, pero me interesa que miren esta de acá. Mire que aquí aparece programador y aparece chuleada. Seguramente si usted no tiene la opción de programador arriba,
es porque evidentemente no la tiene citada o llamada a esa zona de pestañas. Entonces simplemente tiene que darle, compañeros, seleccionar programador y aceptar, y ya les aparecería acá en esa zona. Bueno, de ahí que me interesa que le demos clic ahí en programador, ¿cierto? Me interesa que le demos clic y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestro entorno conocido como se llama Visual Basic, ¿sí? Vámonos de nuevo a nuestro entorno programador Visual Basic. Apenas lleguemos a él, pues evidentemente vamos a ver nuestro viejo conocido entorno de programación. De ahí que se necesita. De ahí vamos a crear, compañeros, vamos a crear unos módulos en los cuales podamos realizar nuestro programa. Entonces, en esos módulos, la creación de ellos no es complicada, ¿sí? Como tal no es complicada. Entonces, vamos a crear nuestro primer módulo, que sería dándole clic aquí en este botón. En este botón donde citábamos anteriormente formulario. Vamos a darle clic ahí en la flecha y vamos a colocar módulo, ¿sí? Módulo, esa es la opción que vamos a elegir, ¿oyeron? Módulo. Apenas le damos clic en módulo, nos aparece aquí una ventana que dice general, declaraciones. Bueno, de ahí necesito que hagamos lo siguiente. Vamos a citar con el primer botón. Queremos que el primer botón, ¿cuál botón? El primero que creé. Este que dice ir a base de datos. ¿Qué necesito ahí? Necesito que se me convierta en un botón que cuando yo ya tenga registrado varios pacientes, yo quiera ir a mirarlos, a ver cuántos hay, ¿sí? O por curiosidad, cualquier cosa. Entonces usted le dé clic ahí y lo lleve directamente a esta pestaña, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, se hace de esta manera. Vamos a darle aquí, vamos a crear un título, por favor presten atención cómo se hace. Entonces vamos a colocarle aquí SAP, ¿cierto? Escribamos así tal cual como lo estoy escribiendo. Igual yo al final del video o en la descripción de este video les voy a colocar el código completo, de tal manera que usted simplemente copió y pegó. Pero al menos prestemos la atención cómo sería la cuestión. Entonces cuando yo coloco ahí SAP, estoy básicamente creando, ¿cierto? Un comando. Entonces le damos así SAP y vamos a darle un nombre. Eso es cuestión de gustos. Yo, por ejemplo, lo voy a colocar incluso en mayúscula. Le voy a colocar ir para que me reconozca y no me genere conflicto. Si usted quiere colocar dos palabras, ¿cierto? Es necesario que usted ponga una raya, ¿sí? Una raya, así como se está dando cuenta, una raya de piso. Y coloca lo demás. Por ejemplo, como estamos en la primera pestaña que se llama registro, pues queremos ir a la base de datos. Entonces, llamémoslo así. Ir, raya de piso, base de datos, porque así fue que lo llamamos, ¿no? Base de datos y doble paréntesis, le abrimos doble paréntesis y le damos Enter. Apenas le demos Enter, se nos va a crear de alguna manera el inicio y la finalización de ese código, y aquí en declaración pues se va a llamar así, ir a base de datos, ¿sí? De esa manera se va a generar. Entonces vamos a darle Enter apenas que finalicemos el segundo paréntesis y fíjese, apareció, el color cambia, ¿cierto? Aparece la finalización de SAP y mire que la declaración se llama ir base de datos. Así es que se llama nuestro primer comando. Ahora, ¿qué vamos a crear acá? Vamos a escribir, ¿cierto? En inglés, hoja, ¿sí? Que es sheets, ¿cierto? Pero aquí hay que agregarle la S porque vamos a hablar obviamente en general. Entonces colocamos el comando sheets, que significa hoja, abrimos paréntesis y entre comillas vamos a citar a la base de datos, porque así se llama. Entonces llamémosla base datos, ¿cierto? Entre comillas, recuerden. Y le damos aquí punto select, seleccionar, ¿sí? Select, ¿sí? ¿Qué significaría seleccionar? ¿Sí? Básicamente es eso y le damos Enter. Ahí ya nos reconoce básicamente el programa. Si ustedes quieren, por ejemplo, colocarle una descripción aquí para que no se le olvide, usted puede colocar las descripciones, recuerden, con el apóstrofe. Busque usted el apóstrofe y le da clic a él, ¿cierto? Y usted puede colocar algo para que se guíe. Entonces, ¿qué significa eso que acabo de decir? Se cita, ¿cierto? Se cita la tabla de datos. ¿Sí? La tabla de datos o base de datos,
tabla o base de datos. ¿Sí? Como quiera, esa sería una descripción. Mire que yo le doy clic, le doy enter y una vez queda en color verde. ¿Sí se dan cuenta? Porque del apóstrofe hacia la derecha ya es un comentario. El programa no lo considera como una orden, como un código. No. Y así sería de fácil para crear nuestro primer módulo. Aquí le damos guardar. ¿Listo? Le damos guardar. Ya cuando lo tengamos guardado, compañeros, ¿cierto? Nos vamos allá al programa. Entonces nos vamos aquí donde dice registro pacientes. Entonces, sobre esta que dice base de datos, vamos a darle clic derecho. Ahí aparece evidentemente varias opciones. A mí me interesa esta que dice aquí asignar macro, ¿sí? Ahí donde nos estamos dando cuenta que dice asignar macro, ¿sí? En esa donde dice asignar macro le vamos a dar clic y fíjese que aparece el comando que acabamos de crear, ¿sí? Entonces le damos a ese comando, le damos clic, aceptar. Apenas le damos a aceptar, esto ya no es un escrito, ya no es un icono así como este que uno pone y aparece mira, aparece la barra de escritura. Mire que cuando yo paso el cursor por encima ya aparece una manita, es decir, para oprimir un botón. Y mire la magia de esto, le doy ahí enter o le doy clic y me envió a la base de datos. ¿Sí se dan cuenta, compañeros? Así de fácil. Ahora, usted puede llegar aquí, obviamente usted pasa dándole clic hacia allá, ¿no? Pero usted también puede ponerle un botón aquí para regresarlo. Y claro que sí, lo puede hacer. Hagámoslo rápido, mire, hagámoslo rápido. Entonces, voy aquí en esto donde dice el 1 y el 2, si es la crucecita, voy a estirar hacia abajo. Estiro hacia abajo. ¿Por qué lo hago? Porque sinceramente quiero crear un botón acá. Es más, podemos estas columnas que están ahí, vámonos aquí a inicio y las vamos a combinar y centrar, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer en esta zona? Voy a insertar una nueva ilustración. De esa nueva ilustración, compañeros, vamos a trabajar con, por ejemplo, una flecha que sea hacia el otro lado. Entonces busquemos la otra flecha que sea hacia el otro lado. Esta puede ser, ¿sí? Esta flecha. Y la vamos a crear acá, ¿sí? Voy a crear la flecha ahí, ¿sí? La voy a acomodar como ustedes quieren, la puedo hacer. La puedo recortar, le doy aquí clic derecho, perdón, y le doy editar texto. Entonces voy a, por ejemplo, a colocarle volver a registro, ¿sí? Volver a registro, llamémoslo así, volver a registro. Listo, enter. De ahí, ¿qué se puede hacer? Si quiere, centrémoslo. Entonces centremos tanto por la forma vertical, la forma horizontal, ¿sí? Como se están dando cuenta, aquí no me queda así porque me puse a darle enter, entonces por eso no quiere, ¿sí? Entonces esperen, le doy acá, ahora sí, le he dado enter, entonces me hizo fue un espacio, ¿sí? De aquí, insisto, si ustedes quieren cambiar el color, cambiémoselo, porque igual queda como, ¿cierto? Queda como que no es viable. Mire que la tabla es de color azul, entonces dejémosle de color verde, ¿sí? De color verde, ¿sí? O de color amarillo, como quiera. Si es de amarillo, pues sería bueno porque se parecería a la tabla, ¿no? Bueno, usted decide qué color le ajusta. Bien, ahora a también podríamos colocarle, compañeros, podemos colocarle un botón, ¿sí? Como tal, para que nos regrese. Es decir, dale clic y nos lleva de una vez aquí donde dice registro, ¿sí? Entonces hagámoslo. Fácil. Entonces nos vamos aquí otra vez a Visual Basic, ¿sí? Nos vamos aquí a Visual Basic y vamos a crear, evidentemente, vamos a crear otro comando, ¿sí? Vamos a crear otro comando, compañeros. Entonces ese comando evidentemente podría ser de esta manera. Iniciamos otra vez con SAP, ¿cierto? SAP, y vamos a darle el nombre de ir a registro, por ejemplo, ir, raya de piso, registro. Listo, doble paréntesis, enter, y ya se llama ir a registro. Y volvemos a colocar el comando que teníamos hace un momento, ¿sí? Volvamos a colocar ese comando. Entonces, ¿cómo es? Shift, ¿cierto? Shift, copiamos, ¿cierto? Es más, no se complique, copia y pega, ¿cierto? Copia y pega. Entonces vamos a copiar y pegar, control C,
control B, solo que aquí ya no lo llamo base de datos, sino lo vamos a llamar, ¿cómo se llama la columna? ¿Cómo se llama la columna? Pilas que estoy manejando esos dos nombres, ¿no? Registro, base de datos, registro, base de datos. La primera era base de datos porque estoy en esta página, le doy clic y quiero llegar a la base de datos. Por eso se llama base de datos, pero ahora estoy en base de datos y quiero ir a registro. Entonces la que está en esa zona debe llamarse registro, ¿sí? Select, es decir, que nos va a llevar allá. Y aquí el comentario se cita la tabla de botones para registro de pacientes. Listo, lo voy a dejar así como ese comentario para que usted caiga en cuenta. Dice, bueno, una orden es para llevarme a la base de datos y otra es para devolverme. Le doy aquí guardar. Estoy haciendo esto otra vez como para que agarren confianza, compañeros, y vean lo fácil que es, ¿sí? Entonces le doy guardar y miremos a ver qué ocurre. Entonces le doy aquí, ir a la base de datos. Listo, ya estoy acá. Aquí no le puedo dar todavía porque no he creado el botón. Entonces le doy clic derecho y busco aquí asignar macro. Y donde dice asignar macro, pues mire, ya aparece ir a registro, que es la que acabamos de crear. Entonces le damos a aceptar. ¿Sí? Y como ya aparece ir a registro, entonces ya aparece la manito y le doy acá y me devolvió. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fácil, miren, me lleva a la base de datos, me regresa a la base de datos. Listo. Así tenemos que hacer, compañeros, para los demás botones. ¿Listo? Entonces empecemos con el botón de guardar. ¿Listo? Vamos a empezar con el botón de guardar sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Pues nos vamos aquí a Visual Basic. ¿Listo? Otra vez, vámonos a Visual Basic, como se dan cuenta. Y vamos a crear un nuevo título. Miren que cuando yo creo uno me aparece una línea que separa. ¿Se dan cuenta esa línea vertical? Miren la línea vertical como separa las opciones, ¿no? Como para que usted no, evidentemente, se confunda. Aquí voy a darle doble enter y voy a crear una que se llame grabar. Entonces SAP y vamos a llamarla grabar. Les recomiendo que los coloque así en mayúscula, ¿sí? Grabar, paréntesis, enter. Listo, mire que arriba nos puso la línea para decir que son varias secciones. Esta es la tercera sección o nuestro tercer módulo, ¿sí? De aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, compañeros, y es, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente y evidentemente ello es. Aquí evidentemente, necesitamos crear, ¿cierto? Nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito que hagamos lo siguiente? Estamos en registro, pilas, estamos acá en registro, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a registrar aquí a los datos y después cuando guardemos queremos que nos lo lleve a la base de datos, ¿cierto? Entonces tengamos esa idea en la mente, estamos en registro, entonces aquí vamos a crear el comando que dice así. Estamos en la hoja Sheets, ¿cierto? En la hoja que se llama, ¿cómo se llama? Esa hoja que evidentemente nosotros queremos que llevar los datos es la hoja base de datos. ¿Sí? Esa es la hoja que nosotros queremos modificar o la cual queremos grabar, pilas. En la base de datos en la que queremos grabar, es decir, en la segunda hoja, ¿sí? En la segunda. Entonces por eso seleccionamos a esa base de datos, le damos aquí punto seleccionar, select, ¿sí? Seleccionar, ¿sí? Aquí, insisto, podemos colocar un apóstrofe otra vez y digo aquí, se toma a la hoja como para que usted caiga en cuenta de tabla, ¿sí? De tabla, ¿cierto? De base de datos, es decir, la tablita que nos va a organizar a los pacientes, ¿sí? A la tabla de base de datos, ¿sí? Bien, eso es lo que significa el primero. Ahora, vamos a usar el método range, que es el que nos va a seleccionar lo que se guarda en cada celda. Entonces colocamos aquí range, no sé si se acuerdan ustedes, ese comando lo que significa o lo que representa es que vamos a seleccionar determinada celda. ¿Cuál celda nos interesa? ¿Sí? O desde qué celda nos interesa empezar a organizar. Pilas con esto, ¿desde qué celda? Entonces miremos acá, eso lo sabemos, es acá. Nosotros queremos evidentemente empezar a manejar, ¿cierto? O empezar a trabajar el registro de los datos, no aquí porque aquí es donde vamos a organizar, ¿no? Sino queremos es empezar a acomodarlos en esta, por ejemplo, en esta fila, miren, en esta fila.
Yo les dije a ustedes que no hay botón o no hay espacio aquí para fecha, ¿cierto? Entonces, por lo pronto, ignoremos a fecha. Empezamos desde documento porque ese es el primero que aparece acá, documento. Entonces, empezamos desde documento. Mire que seleccionando documento, mire que documento aparece en la columna B con la fila 3, es decir, B3. Entonces, de B3 en adelante vamos a llenar toda la fila hasta los datos que querramos llenar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos. Vamos a empezar a llenar esta tabla desde acá, que este es el primer sitio donde evidentemente debería llenarse. Entonces, vamos a colocarle allá el método range, ¿cierto? Como se están dando cuenta, voy a colocarle acá B3, ¿sí? B3, porque evidentemente ahí es donde vamos a colocar. Ahora, le coloco aquí un punto, ¿cierto? Y vamos a colocar este comando que dice, vamos a tomar la fila completa, ¿sí? La fila completa. ¿Qué es esto? Este comando en inglés, la fila completa, ¿sí? Eso es lo que queremos. Y le damos punto y le damos insertar, porque queremos insertar datos, entonces insertar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Coloquemos aquí el apóstrofe como para que usted se guíe. ¿Qué significa esto? Significa que se desea registrar, ¿cierto? Se desea registrar a lo largo, ¿cierto? De toda la fila. Lo coloco así en mayúscula para que quede claro. Y después de registrar los datos de toda la fila, me va a hacer una cosa, me va a saltar para que me deje el espacio para volver a registrar el otro paciente, porque son muchos pacientes. Entonces me registra el primero, ¿cierto? Al hacer eso, me registra el primero, salta, ¿cierto? Y me deja el espacio para cuando yo vaya a registrar el siguiente. Entonces, y salte a la siguiente después de grabar. Siguiente fila, ¿no? Siguiente fila después de grabar. ¿Sí? Insisto, esto es para que me deje el espacio para cuando vaya a grabar el segundo, tercero, enésimo paciente, ¿sí? Después de tener eso, vamos a colocar otra vez, ¿de dónde vamos a tomar esos datos? ¿De dónde? ¿Sí? O sea, vamos a registrarlos en la base de datos, lo vamos a hacer a lo largo de sus filas, pero ¿de dónde van a salir esos datos? Entonces esos datos salen de la hoja de registro, ¿sí? De la hoja de registro, de ahí es donde sale, de la hoja de registro, ¿sí? Entonces le vamos a dar punto seleccionar, seleccionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que como ya sabemos el destino, ahora vamos a importar. Entonces se importa los datos desde la hoja, pilas de registro, la pongo en título, en dicho orden, ¿no? En dicho orden, 1 a 1, porque eso va a ser de esa manera. Vamos a empezar a revisar 1 a 1. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora sí, vamos a citar a cada cosa como tal. Entonces, empecemos. Lo primero, voy a colocar aquí como un comentario. Lo primero que sabemos que se va a registrar, mirando esa tabla, lo primero que se va a registrar es que documento, ¿cierto? Documento es lo primero que se va a registrar. Entonces coloco aquí documento, nombre, apellido, celular, edad, género, queda principal, ¿no? Entonces voy a colocar así como se están dando cuenta, documento, nombre, apellido, celular. Entonces coloquemos aquí una marca, ¿no? Solamente la marca. Documento, esto no es un comando, es simplemente una guía. Documento para cuando usted vaya a leer, no se lo olvide. Documento, nombres, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Apellidos, estos en verde, recuerden, son comentarios. ¿Qué más viene? Creo que celular, ¿cierto? Celular, creo que viene después edad, ¿sí? Creo que después viene género, ¿cierto? Género, y creo que queja principal. Listo. Creo que son esos. A ver, son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7. Listo. Usted dirá, bueno, profe, eso es simplemente para anotar, ¿no? Como para tener una guía, pero eso no es que lo esté reconociendo el programa, no. Recuerde, cuando está en color verde es como una nota. Ahora, ¿qué hacemos? Empecemos con documento, que es el primero.
¿cierto? Entonces, fíjense ustedes una cosa. Estamos en esta hoja, ¿no? Estamos en registro, ¿no? Estamos en registro, ¿cierto? Estamos en registro. Entonces vamos a traer desde registro, porque fue el último comando, la última orden. O sea, se va a meter toda la base de datos, pero eso se importa desde registro. Entonces miremos en qué lugar de la tabla de registro aparece el recuadro de documento. Entonces vamos a mirar en dónde aparece, porque aquí vamos a colocar el método range otra vez, range, y voy a abrir aquí paréntesis, voy a colocar dos comillas y ahí es donde vamos a poner de dónde sale ese dato. Pues compañeros, ese dato evidentemente debe salir de la tabla de registro de pacientes porque estamos importando desde acá. Entonces, como queremos primero a documento, le damos clic a documento y obsérvese que documento está en la columna C, ¿cierto? Con la fila 8, C8. Entonces ese C8 es el que vamos a registrar aquí entre las comillas, en mayúscula, C8, ¿sí? Después de haber registrado ese C8, pues vamos evidentemente a copiar la información, es decir, copy, así como nosotros sabemos, evidentemente, copiar. Entonces ahí estamos copiando la información que de alguna manera se escribe ahí, ¿sí? Si se puede, si quiere coloca aquí las apóstrofes, pues lo puede hacer. Copia a la celda, ¿cierto? Copia a la celda de registro, ¿sí? De registro, ¿sí? Sería bueno que lo colocara. La cual está ubicada en la celda C8, ¿sí? Documento, coloco entre paréntesis, documento, listo. De esa manera sería bueno para que usted caiga en cuenta. Después de hacer ese comentario, ahora sí viene lo demás, que es, vamos a llevar ese copiado, entonces vamos ahora a la nueva página, entonces, sheets, entonces nos vamos a la nueva hoja se llama obviamente base de datos, así se llama, ¿cierto? Punto select, siempre hay que hacer esto, compañeros, de tal manera que uno se pasa de una a otra, siempre hay que hacerlo porque el código va leyendo hacia abajo, entonces él hace los cambios, él se cambia de hoja, ¿sí? Entonces evidentemente aquí sería bueno colocar se exporta, ¿cierto? A la hoja, como se dieron cuenta ustedes, base de datos, listo. Bien, quedó bueno ese comentario ahí. Ahora, ¿dónde se va a registrar? Pues obviamente range, usamos range porque es donde vamos a ubicar, es decir, range para celda. Entonces se va a registrar, como bien se dieron cuenta ustedes, acá en B3, porque es la primera, ¿no? Recuerden que es la primera. B3, mira, aquí en documento. B3 es la primera, porque ahí sería el primer paciente. Entonces, listo. Entonces, B3, ¿sí? Sería B mayúscula 3. Correcto. Y le damos, evidentemente, punto, y le damos paste, que es pegar, page. ¿Sí? Entonces vamos a pegar, eso es un pegado especial, ¿no? Sí, eso es un pegado especial porque algunos pegados pueden ser solamente los valores, hay veces son imágenes, bueno, en este caso no lo voy a complicar, el pegado es así, especial, y vamos a decirle que es solamente los valores, le damos una X, ¿sí? XL, ¿cierto? XL, y vamos a buscar lo que diga pegado de valores. Vamos a buscar pegado de valores, miren, aquí está, pegado de valores, ese es el que nos interesa, pegado de valores, ¿sí? Entonces ahí simplemente se pega es solamente los valores escritos como tal, ¿sí? Se pega, voy a colocar aquí, se pega los valores rasos, llamémoslos así, rasos, ¿sí? Sí, y que no tenga nada que ver con algún formato o fórmula, no, nada, así. Ya después de ello, ¿cierto? Se sugiere que volvamos de nuevo a la hoja, ¿sí? En la cual estábamos retornando. Entonces, volvemos otra vez, es bueno dejar el retorno a la hoja otra vez de registro para que en el siguiente propósito
pues evidentemente se haga de nuevo el copiado. Entonces aquí volvemos a retornar, después de que haga ese pegado, que nos quede evidentemente en la hoja de registro, ¿sí? Punto select, para que el proceso se vuelva a hacer desde cero para los demás, ¿sí? Entonces aquí es como un retorno, ¿sí? Entonces es retorna nuevamente a la hoja de registro, puede ser retorna nuevamente a la hoja de registro. Bueno, ya después de nosotros haber hecho esto, ya simplemente es imitar el proceso para los demás. Entonces simplemente copiamos acá, como se dan cuenta, copiamos, pegamos aquí en nombres, ¿sí? Ahora viene la columna nombres, pero obviamente nombres no está en C8. Nombres está en donde, miremos. Nombres está en C10, como se están dando cuenta, C10. Entonces aquí cambiamos C10, ¿cierto? Y nos vamos a la base de datos y vamos a pegar en B, ya no sería B, sino obviamente la vecina. ¿Cuál sería la vecina? Ya no es B, sino sería C, mire, C3, ¿sí? Entonces cambiamos allá C3, ¿sí? Y así sucesivamente hacemos para los demás. Pilas que la escritura quede bien, ¿no? Tiene que quedar así en mayúscula, las letras, todo. Y bien, y volvemos a hacer el pegado acá. Aquí la celda, voy a cambiarle esto porque ya la celda es interrogante, o sea, habría que mirar, ¿sí? Ya estamos hablando de otra celda, ¿sí? De aquí entonces simplemente copiamos, aunque ese era un comentario, ¿no? Ahí no altera nada. Aquí nos vamos para apellidos. Entonces, apellidos creo yo, C10, apellidos debe estar, a ver, miremos dónde está apellidos. Apellidos debe estar en la columna F10. F10. Listo. Entonces nos vamos allá a F10. Entonces, F, ¿cierto? Y lo vamos a pegar ya no en C, sino en D, que es la de al lado. Súper fácil aquí. Volvemos aquí, pegamos. Ahora miremos el celular. El celular debe estar en ¿cuál? Miremos el celular. El celular está en C12. Listo. C12. Listo. Entonces vámonos a C12. Y vamos a pegar ya no en D, sino en E, ¿cierto? Si aquí estaba D, entonces aquí viene E, que es la de al lado, ¿no? La celular es la de todas maneras. Si usted tiene la duda, qué bueno que haga, a mí es por pereza. Pero bueno, miremos, celular en cuál está. Está en la E3, ¿sí? Y después viene la F, la G, la H, ¿sí? Pero bueno, ya sabe uno el orden cómo va, ¿sí? Bien, entonces volvemos aquí a registro. Y volvemos aquí con, ya pegamos la del celular. Ahora peguemos la que tiene que ver con, los están como muy separados, ¿no? Podemos pegar ahora lo que viene con la edad, ¿sí? Entonces con la edad, entonces pego, la edad está creo que en F12, creo que es en F12, ¿sí? La edad, vamos a mirar a ver, F12, edad, ¿sí? Evidentemente F12, listo, entonces vamos aquí a F12 y la vamos a llevar, estamos en la E, entonces F3, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo acá. Entonces miremos el género. Género en cuál está. Género está en la C14, ¿sí? Entonces C14. ¿Y a dónde la vamos a pegar? Pues estamos en la F3, entonces G3, ¿sí? Listo. Y la última, que sería la queja principal. Entonces la queja principal me imagino yo que es la C, la F14, creo yo, ¿no? Sí, F14. De todas maneras, miremos, dejemos la pereza. F14, a ver. F14, sí, perfecto. Sí, F14. Y la vamos a pegar en donde, la queja principal la vamos a pegar en la H3. H3, ¿sí? Y la vamos a pegar en la H3. Listo, correcto. Ya tenemos evidentemente todos los copiados, ¿cierto? Que evidentemente necesitábamos. Sí, básicamente. Y aquí pues finalizamos. Evidentemente pues ese es
en SAP, ya está. Le damos guardar, ¿sí? Le damos guardar y ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó esto. ¿Listo? Vamos a ver cómo quedó esto. Entonces, nos dirigimos aquí, ¿cierto? Acá, ¿sí? Y nos vamos aquí a este donde dice guardar, a este icono donde dice guardar. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar asignar macro y debe aparecer grabar. Sí, ahí está, mire, grabar, aceptamos. Listo, entonces ya aparece, evidentemente ya aparece la manito, mire, la manito, le damos guardar, ¿sí? Entonces mire que nos aparece arriba como que evidentemente está como haciendo un proceso de grabado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo quedó una base de datos. ¿Sí? Aquí ustedes evidentemente no ven nada porque pues, no se registró nada, ¿no? Pero eso es un problema y ahorita más adelante lo arreglamos, ¿sí? Más adelante lo arreglamos cuando lleguemos a algo pero quiero que antes de llegar allá empezamos aquí a meter, por ejemplo, vamos a meter aquí unas letras. Por ejemplo, puede ser SHTR, listo, así está. Démosle guardar a ver qué pasa. Ahí se está dando cuenta cuando va registrando y le damos aquí ir a guardar. Sí, mira, aparece el documento. Bueno, ahí realmente debía haber un número, sí, pero mire que apareció. Vamos a hacer el proceso completo. Aquí pues borrar todavía no lo he habilitado, pero en un momento lo hacemos. Sí, en un momento lo hacemos. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, digamos que es el documento. Nombre, Luis. Apellido, bueno, aquí podemos colocar Luis Alberto, ¿no? Luis Alberto, ¿sí? Y aquí ponemos apellido, qué sé yo, Camargo Wiches, digamos. Listo. Celular, 321 35 67 89 2. Sí, creo que son así. Listo. Edad, pongámosle 45 años. Género, masculino. Listo, masculino. Queda principal. Coloquémosle, qué sé yo, insomnio. ¿Sí? Insomnio. Listo, ya está. Todos los datos. ¿Sí? Ya está. Y le damos guardar. Y apenas le damos guardar, nos va creando la tabla. Y sí, mira, ahí está. El comando que yo le había dado anteriormente, que aparentaba era un solo dato, ¿cierto? Pues pasó a un segundo lugar. Es decir, él le va guardando a usted del más antiguo al más reciente en los primeros lugares. Entonces, mira que apareció Luis Alberto, Camargo, sí, si se dan cuenta, compañeros, espectacular, ¿cierto? Ahora vamos a crear los siguientes botones. Sí, porque evidentemente pues esto tiene mucho que ver con lo demás, ¿no? Entonces vamos a crear un siguiente botón que se llame borrar. ¿Sí? Ya definitivamente nos dimos cuenta que funciona. Entonces vamos a crear un nuevo botón, vamos a darle aquí Enter, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo botón, llamémoslo otra vez SAP, ¿cierto? Y llamémoslo borrar, ¿sí? Llamémoslo borrar entre paréntesis Enter. Listo, apenas le di Enter, de alguna manera se hizo la frontera, ¿cierto? Se hizo la frontera. Entonces vamos a ese botón, evidentemente ustedes dirán, pues, ¿por qué ese botón? Este que está acá, ¿sí? De tal manera, ¿con qué fin? Que yo le dé, por ejemplo, ahí Enter, en borrar, y cuando le dé en borrar, pues desaparece esos campos. Si de pronto me equivoqué, pues desaparecen y vuelvo y empiezo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero crear acá. Entonces, ¿cómo se crearía ese comando? Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, analicemos lo siguiente. Vamos a trabajar otra vez con las celdas que tenemos allá. Entonces usemos el método range. Ese método es súper importante porque es el que siempre nos arroja a la ubicación de la celda. Entonces empecemos por borrar documento. Entonces hagámoslo en ese orden. Entonces documento ¿en cuál está? Está en C8. Listo, entonces empecemos. Documento C8. Entonces C8. Listo, ¿qué quiero aquí? Quiero que ese valor le coloque un punto, ¿cierto? Valor, ¿cierto? Valor. Que ese valor lo dejemos vacío. Vacío en inglés es empty, ¿cierto? Sí, este es el comando de vacío, ¿cierto? Significa que me va a borrar como tal ese espacio. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para los demás. Volvemos y copiamos, no nos matemos la cabeza, solamente copiamos acá, ¿sí? Copiar, pegar, y aquí simplemente es cambiarlo.
Listo, entonces, después sigue, bueno, el primero es documento. El siguiente, ¿cuál es? El siguiente es nombre. Nombre está en C10. C10. Bueno, C10, C12, C14, de una vez. Porque igual lo vamos a borrar a todos, ¿no? Entonces, C10. Aquí, pegar. C12. C12. Y C14. Listo, ahí borramos todos esos datos que están en las columnas. Listo. Ahora, vamos a borrar los que están aquí. Creo que es F, ¿no? Miremos. Sería F, sería F10, F12 y F14. Listo. F10, F12, F14. Entonces lo mismo. Copiamos aquí, ya no es C, sino F, F10, ¿cierto? Aquí sería F12, F12, ¿cierto? F12. Y me faltaría uno solito. F14. ¿Sí? Entonces F14. F14. Listo, compañeros. Con este comando estamos borrando la información de todas esas celdas. ¿Sí? Bien, entonces, siendo de esa manera, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ya después de guardar, vamos a citar allá en el botón. Fácil. Aquí en el botón le damos clic izquierdo, asignar macro y la vamos a llamar borrar. Se llama borrar. Listo, mire, ahí aparece Luis Alberto, todo bonito, y si le damos clic ahí, desapareció. ¿Sí se dan cuenta? Desapareció. Usted cualquier pestaña la puede tener acá, ¿sí? No me interesa, borro. ¿Sí me va a entender? Bonito, para purificar esa tabla de datos. ¿Listo? Eso sería lo que compete con, insisto, con el botón de guardar, de borrar. Ahora hace falta analizar el botón de eliminar, ¿sí? Aunque también les hago una cuestión, ¿no? Si después de usted meter a cada paciente, quiere que una vez le borre y que no tenga que darle borrar, pues lo puede hacer, ¿no? Es cuestión de gustos. Si usted después de ingresar, por ejemplo, va a meter aquí el paciente, este paciente, digamos que le meto eso, aquí otro dato, aquí otro dato, otro dato, otro dato, este otro y aquí otro. Si usted, digamos, quiere que cuando guarde de una vez le borre eso, para de paso usted saber que sí le guardó, pues debería hacerlo. ¿Y cómo se hace? Si usted quiere retener la información, lo deja así como lo dejé yo. Pero si usted quiere que cada vez que le guarde le limpie la pantalla o los botones o los espacios, entonces usted lo que hace es aquí. Usted lo que hace es lo siguiente. Aquí donde termina el anterior, que era donde era el guardado pilas, que ese es el anterior de guardado, mire. El de grabar, ¿sí? El de grabar. Entonces usted aquí, antes de finalizar el ENSAP, usted le coloca aquí el nombre de este. Se lo pone aquí borrar, mire. Borrar. ¿Sí? No más. Solo lo pone así. Borrar. ¿Sí? Y le da Enter. Cuando usted pone ahí borrar, es que él hace el registro de todos esos, los guarda y al final le borra. ¿Pero le borra dónde? Le borra donde dice registro porque fue la última hoja. ¿Sí me va a entender? Entonces él le va a borrar donde registro porque fue donde quedamos. ¿Sí? Entonces hagamos el experimento, mire. Antes usted dio cuenta, cuando yo guardé a Luis Alberto, ahí quedó la información. Sí la envió aquí a la base de datos, mire. Sí la envió a la base de datos, pero quedó allá. Entonces vamos a guardarlo. Guardémoslo. Y lo borró. ¿Ve? O sea que usted se evita oprimirle aquí, borrar. Pero sobre todo, con eso de pronto usted queda como seguro de que sí se registró. Vamos a mirar. Cada vez que le pasa eso, ah, sí, mira, aquí está, mire. ¿Sí se da cuenta? O sea que eso es como un índice para que usted diga, ah, sí lo guardó. Listo. Bien, entonces ahí se lo dejo. Usted verá si lo registra o no, o si prefiere borrarlo como quiera. ¿Sí? Ahí de todas maneras le quedan ambas opciones. Ahora, vamos a analizar el botón que significa eliminar. Pero ese eliminar, quiero que de pronto hay que tener cuidado porque de pronto usted puede eliminar, usted puede oprimirle el botón sin querer. Usted de repente llegó y le dio clic al botón y borró. Vamos a borrar siempre el último paciente registrado. Pero a mí lo que me preocupa es que de pronto puede llegar a pasar que usted le dé clic. De pronto, a ver qué pasó. Digamos que usted trabajó un lunes, ¿cierto? Y metió el último paciente y volvió a abrir su registro en 15 días, digamos.
y usted sin querer le dio aquí Enter. Sí, o sea, le dio el botón eliminar y usted ni siquiera se dio cuenta. Porque donde uno se dé cuenta, pues fácil, le da control Z y listo, ¿cierto? Pero ¿qué tal donde usted no se dé cuenta? ¿Sí? Entonces usted ha borrado un paciente que registró hace 15 días, en el cual evidentemente usted ya ni se acuerda de los datos. Entonces aquí voy a crear una advertencia antes de eliminar. Entonces, ¿cómo sería esto? Para que usted de pronto tenga esa tranquilidad. Entonces voy a crear aquí otra vez un comando que diga SAP y voy a colocarle, voy a llamarlo eliminar. Llamémoslo eliminar. Eliminar. Doble paréntesis, enter, me hizo la división, como se dan cuenta. Y aquí, compañeros, el comando es muy sencillo, pero insertándole la advertencia, pues evidentemente pues se hace más largo, pero yo digo que es necesario meterle esa advertencia, ¿sí? Bueno, entonces sería así. Por favor, escribimos de esta manera. Esto ya pues es una cuestión que tiene que ver con la parte del algoritmo. No la voy a explicar mucho, simplemente limitémonos a escribir así, ¿sí? No la voy a explicar mucho porque pues esto ya es introducirme más al lenguaje de programación y la verdad pues lo que me interesa es que se maneje el asunto, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es como declarando algunas cositas que necesito, ¿cierto? Para que me funcione esa advertencia que quiero crear, ¿sí? Entonces ahí que voy a hacer lo siguiente, voy a llamarle aquí el título. El título usted puede colocarlo, ese es el nombre de, bueno, sí lo puedo explicar, ese es el nombre de la ventana, porque cuando usted le da a oprimir el botón, quiero que le aparezca una ventana que le diga, ¿está seguro? ¿Está seguro que quiere eliminarlo? Algo así, ¿sí? Entonces ese título puede ser como una advertencia, yo la verdad lo dejaría de esa manera, ¿sí? Advertencia, entonces coloquémosle advertencia, ¿sí? Incluso en mayúscula, advertencia, así se va a llamar, ¿listo? Advertencia. Sí, sería el título que aparecería ya antes de que usted elimine. Por lo menos le da el chance de que usted ve, uy, ¿qué voy a hacer? No, todo usted dice que no. Ya les digo a qué me refiero. Voy a colocar aquí respuesta, ¿cierto? Porque aquí vamos a contestar dos opciones. Entonces necesitamos que colocar lo siguiente. Él le va a imprimir en ese recuadro, le va a imprimir lo siguiente. Le va a imprimir un mensaje, ¿cierto? Un mensaje. Ese mensaje es esa manera de función, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí entre comillas, el mensaje que quiero que aparezca es el siguiente: deseas eliminar, por ejemplo, deseas eliminar el último paciente, por ejemplo, en el caso agregado, ¿sí? Agregado a la lista, ¿sí? Entonces eso es lo que le pregunta, ¿sí? Eso es lo que le pregunta. Entonces después voy a usar aquí la letra ampersand, la letra I, la letra ampersand. No sé si ustedes vieron el primer video. Esta letra, ¿sí? A esa letra por favor lo colocamos y vamos a colocarle aquí, este símbolo es un carácter, ¿sí? Pero esto ya es propio del código, ¿sí? Así que simplemente limitémonos a copiarlo. Entonces aquí se hace una pregunta, ¿cierto? Está haciendo una pregunta. En esa pregunta pues se va a responder un sí o un no. Entonces por eso coloco yes, ¿cierto? Yes, no. Y aquí voy a citar al título. Ese título no lo vayamos a colocar con tilde, ¿no? Porque es evidentemente un comando. Y en inglés pues no se reconoce. Entonces título. Sí, las tildes se colocan en la zona de mensajes, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que va a preguntar. Entonces, eso es lo primero que arroja la pregunta. Entonces, esa pregunta pues debe tener dos formas para responderse. Entonces, aquí voy a citar algo que usamos mucho en programación, que es la pregunta sí. Por ejemplo, estamos preguntando si respuesta es cierta, ¿cierto? Es cierta, ¿cierto? Es decir, usted confirma que sí quiere eliminar. Entonces, si usted confirma que sí quiere eliminar, entonces mire lo que le debería aparecer, que es lo que queremos que nosotros nos aparezca ya. Entonces nos aparecería un mensaje, ¿cierto? En ese mensaje evidentemente saldría, por ejemplo, has eliminado el último paciente de la lista, ¿sí?
¿sí? Has eliminado el último paciente de la lista. Por ejemplo, podría aparecer ese mensaje confirmando de que se ha eliminado, ¿sí? Que se ha eliminado ese paciente de la lista, ¿sí? Aquí le doy enter, ¿cierto? Pero entonces hay que tener claro una cosa. ¿De dónde estamos eliminando ello? Pues estamos eliminándolo de la base datos, pilas. De la base de datos estamos eliminándolo, ¿sí? De la base de datos. Punto seleccionar, ¿sí? O sea, el primero fue un mensaje simplemente para confirmarle, pero todavía no lo ha hecho. Ahora sí viene la acción, que está la acción, ¿sí? Entonces nos vamos a esa página, ¿cierto? Es decir, a esa hoja, ¿sí? Ya estamos en esa hoja y usamos el método range otra vez, ¿sí? De ese método range, entonces vamos a tomar toda la fila, ¿sí? Toda la fila que se piensa eliminar. Entonces esa fila, por ejemplo, si es este último paciente, que hagamos el ejercicio, si es este último paciente, este que viene acá, ¿cierto? Él mire que inicia desde la fila B hasta la 3. Pero si usted quiere eliminar toda la fila, pues listo, lo puede hacer. Entonces, si quiere lo puede colocar desde la B. Si no, puede colocarlo incluso hasta la fecha. Más adelante le digo cómo la fecha. Entonces, eliminemos hasta la fecha y todo. Entonces, desde la A3. Entonces, vamos a eliminar desde la A3 hasta el infinito. ¿Sí? Hasta lo que haya. Entonces, coloquemos aquí A3. ¿Sí? A3. Listo, hemos borrado desde la A3. Pero entonces, para que no quede que solamente se va a borrar solamente esa celda, sino todas, entonces coloquemos la celda entera, ¿sí? La fila entera, que es esta, ¿sí? La celda entera, y vamos a colocarle la palabra eliminar, que es delete, ¿sí? Listo, eliminar. Entonces ya con eso, créame que evidentemente va a ser el eliminado. Pero entonces, usted preguntará, bueno, profe, uno responde que sí, listo. Entonces uno le da que sí. Pero bueno, y si le da no, entonces ¿qué hace el programa? Entonces, si le da no, entonces de lo contrario significa else. De lo contrario, se termina la pregunta. ¿Sí? Es decir, aquí no va a generar ninguna acción. ¿Sí? Eso es lo que significa ese end. ¿Sí? Bien, listo. Guardamos y vamos a ver si nuestra obra nos quedó bien hecha o bien escrita. Sí, que eso es lo que puede pasar. Sí, toca que estar muy pendiente. Si usted se dedica a transcribir, hay que tener cuidado que no se le vaya a pasar ningún error. ¿Listo? Entonces vamos a arreglar. Bueno, vamos a mirar a ver. Entonces nos vamos acá, volver al registro, y nos vamos aquí donde dice eliminar. Obviamente no hemos creado nuestro botón, entonces hagámoslo. Le damos clic derecho, asignar macro, y aparece eliminar. Entonces la colocamos, eliminar. ¿Listo? Bueno, pilas. Pilas, pilas, compañeros. Nuestro último paciente, ¿cuál es? Es este que lo puse por ponerlo. Entonces mire lo que va a pasar. Le doy eliminar. ¿Deseas eliminar el último paciente agregado a la lista? Si yo le doy no, de pronto accidentalmente, eso es lo que yo les digo. Si accidentalmente yo les di el botón de eliminar, ¿cierto? Entonces me va a preguntar si quiere o no quiere. Si yo le digo, ay, hijo de madre, voy a eliminar a un paciente, entonces no. Entonces muestre a ver si me hizo daño. No. Uy, gracias a Dios, no. Menos mal preguntó, ¿sí? Entonces, por eso aparece advertencia, ¿no? Ahora, quiero eliminarlo. Entonces mira que aparece arriba advertencia. ¿Deseas eliminar el último paciente agregado a la lista? Sí. ¿Has eliminado el último paciente de la lista? Aceptar. Y sí, mira que me lleva de inmediato a la lista a mostrarme de que sí se eliminó. ¿Sí se dan cuenta, compañeros? ¿Sí? O sea que ese botón, evidentemente, me parece a mí que es bueno. O sea, se podría de forma más precisa, sin colocarle esa pregunta del if, pero digo no, puede ocurrir un accidente y ahí es donde usted ahí va a maldecir el programa, ¿no? Y no le va a gustar. Entonces no, la verdad no quiero es que se sientan cómodos con él. Y se le puede meter incluso más cosas, lo que pasa es que para no alargar la cuestión, ¿no? Bien, de ahí, compañeros, quiero que vean una cosa, y eso también es un problema acá en guardar. ¿Sí? Cuando se habla de guardar. Resulta y pasa que cuando usted le da a guardar, él le puede guardar, ¿cierto? Sí, evidentemente él le puede a usted crear ese guardado, se lo puede crear así, sin necesidad de meterle yo datos. Sí, si yo le meto datos, lo guarda, pero ¿qué tal donde yo le oprimo aquí que guardar? Fíjese que sin querer le di guardar. ¿Y qué me guardó? Mire que no me guardó nada. ¿Sí se dan cuenta? Es más, mire que estas que están aquí abajo,
Esas que están aquí abajo, compañeros, él me las creó porque yo le di guardar para mostrarles a ustedes. Pero usted también lo puede eliminar. Lo puede eliminar, no necesariamente necesito crear un botón. No hay necesidad de crear un botón para eliminar. Si usted, digamos, hay unas filas o un paciente que no le gusta, por ejemplo miren, este que está aquí, usted quiere eliminarlo. Entonces usted le da clic derecho y le da eliminar y mire que aquí aparece eliminar filas de la tabla, es decir, esta. Y apenas lo elimina, mire que sube la otra, ¿sí? Sube la otra. Y estas que están aquí en espacio vacío, usted le da clic, ¿cierto? Voy a crear aquí una cosa, digamos que usted manualmente metió esto, manualmente. Si usted quiso meter manualmente Gerardo, listo, y así colocó datos, listo. Entonces digamos que usted quiere eliminar estas dos, mire, usted eliminó estas dos, ¿sí? Entonces usted, bueno, digamos que le dio guardar, o un paciente que usted definitivamente le quedó mal, o quiere sacarlo, sencillamente quiere sacarlo, porque es que el botón de ahorita es para eliminar al último, pero usted dice, bueno, profe, yo quiero eliminar de los antiguos, entonces ¿cómo hago? Entonces usted lo selecciona, le da clic derecho, ¿cierto? No se necesita crear botón para eso. Aquí es más bonito porque usted elige, ¿sí? Usted elige evidentemente qué paciente es, ¿sí? Para no complicarse tanto. Entonces usted aquí da eliminar y filas de la tabla. Y mire que apenas le di eliminar, me subió a ese paciente que dice ahí Gerardo, como se están dando cuenta, ¿sí? Pero bueno, de aquí pues evidentemente este señor también eliminémoslo, no nos interesa, ¿sí? No nos interesa. Pero entonces, más allá de esto, me estoy saliendo del tema. El tema es, evidentemente, mire que le di guardar y me generó un espacio y le doy guardar, mira, ahí le di guardar, ¿cierto? Le di guardar, mire como pestañea, voy a darle guardar otra vez, mire como pestañea, vamos a llevarlo allá, y mire, sin querer le di guardar, y usted dice, ay no, qué pereza, o sea que a mí me toca, si le doy accidentalmente guardar, me toca eliminar. Usted las puede eliminar así, sí, las puede eliminar de esta manera, sí, lo puede hacer. Pero si usted quiere evitarse esto, pues también puede hacer lo siguiente. Aquí en guardar, que le permita guardar únicamente le permite guardar si usted quiere así, ¿no? Si no, déjelo así. Si no, el programa déjelo así. Si a usted no le gusta eso, pues lo deja así. Pero si usted quiere que le permita guardar únicamente cuando estén todos los datos del paciente registrados, sí, porque usted puede meter un dato y los otros no, y sin embargo le deja guardar. ¿Sí? Pero si usted quiere registrar pacientes que únicamente tengan los datos completos, entonces se le puede hacer aquí un arreglo al programa. Entonces vámonos aquí al programa donde dice grabado, porque realmente es ahí donde hay que hacerlo. Entonces aquí donde dice grabar nos vamos antes del comando este de chips, donde vamos a importar los datos, vamos a darle aquí como un espacio. Voy a colocarle aquí como un apóstrofe donde le voy a colocar opcional. Eso es opcional. ¿Por qué le digo opcional? Porque esto es una indicación, ¿sí? Eso es una indicación final de grabado, ¿sí? Para grabar, digamos, una indicación final. Entonces, por eso se la dejo así. Ahora, si usted no quiere que le aparezca eso, entonces podemos usar otro otra pregunta, otro if. Entonces, hagámoslo. Entonces, podría ser así, mire. If range, ¿cierto? If range, ¿cierto? Mire una cosa. Aquí voy a seleccionar a la columna que tengo allá que es documento, ¿listo? Esta que es documento, mire. Documento es la C8. Entonces, para que me acepte el guardado, por lo menos documento tiene que estar diligenciado. Eso es lo que queremos, por lo menos que la primera esté diligenciada, ¿sí? Entonces aquí coloco evidentemente C8, que es la primera que nos interesa. Entonces coloquemos aquí C8. Listo, C8. Entonces, en ese C8, el valor que aparezca allí, ¿cierto? El valor que aparezca allí, que es este, ¿cierto? Se sugiere que ese valor sea, aquí voy a colocarlo como una pregunta, que no sea vacío, ¿no? Entonces voy a colocarlo aquí. Si es igual a vacío, ¿cierto? Si es igual a vacío, hagamos una cosa, me quedó mal escrito acá. Si es igual a vacío, ¿cierto? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Si él llega a ser igual a vacío, entonces le vamos a colocar aquí entonces, ¿sí? Vamos a colocarle entonces. Si él llega a ser igual a vacío, entonces démosle aquí entonces, ¿cierto? Y vamos a crear lo siguiente. Que nos bote o que nos arroje el programa un mensaje, ¿sí? Un mensaje.
ese mensaje, compañeros, ¿cierto? Podría ser datos aún sin registrar, ¿sí? Si lo quiere usted así, ¿sí? Datos aún sin registrar, ¿sí? Y le doy aquí, podría ser terminar lo que es el SAP, ¿sí? Es decir, salimos aquí del SAP como tal, ¿sí? Del inicio, porque aquí estamos un inicio, ¿sí? Es decir, salir del mensaje como tal, ¿sí? Y aquí podemos finalizar también la pregunta, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, él simplemente nos arroja el mensaje, datos aún sin registrar. Entonces, si no se le ingresan esos datos, entonces evidentemente no nos va a permitir realizar la operación como tal, ¿no? Es decir, el grabado, ¿sí? El grabado, ¿sí? Es decir, nos saca de la cuestión aquí, nos saca de estas operaciones, mire, de esta, porque aquí, mire que dice en SAP, entonces si no se meten los datos, nos saca de los comandos que vienen a continuación, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, compañeros, que no debe estar vacío, por lo menos ese primer valor. Aquí solamente sería el primer valor, ¿no? El primer valor, pero si usted quiere meter los otros, pues lo puede hacer. Pero por lo menos experimentemos con el primero para que ustedes se den cuenta lo que quiero yo decir. Entonces, mire, empecemos acá. Voy a darle guardar, ¿sí? Mire, ya no me deja. ¿Se dan cuenta? Ya no me deja. Entonces le estoy dando datos, no me está dejando para guardar. No me deja, ¿sí? Entonces toca aceptar. Pero por ejemplo, metámosle el primero. Con este sí. Ya al menos le metí el primero, guardar. Entonces sí me va o sí me permitió. Miremos. Sí, mire, sí me permitió. O sea, por lo menos me pide el primero para empezar. Ya los otros, pues digamos que no los dejan. Sí, pero es cuestión si usted quiere o no quiere hacerlo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a eliminar esa última. ¿Sí? Eliminémosla. Listo, ya la eliminé. Pero usted, digamos, no, profe, yo quiero es que meta todos, que todos los datos. Entonces, ¿cómo hago ahí? Entonces, si usted quiere meter todos los datos, aquí usted tiene que empezar a copiar esto, mire. Copia esto, así como se está dando cuenta. Control C. Y aquí donde dice vacío, coloca OR, es decir, O, en inglés, O, y vuelve y lo pega en. Entonces aquí estamos en C8, ¿no? Recuerde que estamos en C8. C8, vamos a mirar C8. C8 es esta. Esta es C10, C12, C14. Esta es F10, F12, F14. O sea que tenemos que colocarle la misma extensión a las demás. Es decir, colocamos aquí OR. Entonces, copié y pegué, ¿no? Mire, OR. Entonces aquí coloquemos C10, ¿cierto? No debe estar vacía, ¿sí? Aquí otra vez, antes del entonces, no voy a separarlo, Entonces, antes del entonces, coloquemos otra vez OR, ¿sí? Y pego, ¿sí? Y pego. Aquí sería, si esta es C10, esta sería C12, ¿cierto? Aquí otra vez coloco OR, ¿cierto? O, ¿cierto? Pego. Buscamos aquí C14, ¿cierto? C14, listo. Ya están las de la C. Ahora coloquemos las Fs. Entonces, pego, ¿cierto? Pego. Y las Fs sería F8, no, sino F10. Sí, F10. Sí, F10. Pego aquí, F10. Ya sería ahora F12. F12. Otra vez O. F14, ¿sí? F14, pero en mayúscula. F14. Listo. Parece que no hay errores. Miremos a ver. Debemos guardar y vámonos al programa. Entonces, si le doy guardar, me dice da un dato sin registrar. Si le meto aquí guardar, dato sin registrar. Así está funcionando. Metámosle aquí guardar. No me deja. Metámosle no me deja. A ver. O. No. U. Tampoco me deja. Sí, está funcionando. No sé, X.
XX. No, no me deja. Por ejemplo, Y. Sí me deja. ¿Ve? Sí me dejó. Porque me borró los datos. Sí, mírela. Aquí está. Sí, compañero. Entonces es cuestión de gustos. Ahí se lo dejo. Si a usted le gustó eso último, lo hace. Si no, no lo hace. ¿Listo? Bien. Bueno, compañeros, ya para terminar, entonces voy a enseñarles cómo es el ajuste de fecha automático. ¿Qué se hace? Nos vamos aquí a las pestañas inferiores, como se dan cuenta que dice registro base de datos. Le damos clic aquí en base de datos. Apenas, evidentemente, le damos clic en base de datos, pues obviamente nos lleva, como se están dando cuenta, a nuestra base de datos. Pero de aquí necesito que por favor le demos clic izquierdo. Una manera de ir a Visual Basic, ¿cierto? Una manera de ir a Visual Basic es con el programador que le mostré arriba o con ALF 11. Pero una tercera manera es esta. Usted aquí le da ver código, le da clic en ver código y apenas le da clic en ver código aparece evidentemente la pestaña. Aquí esta es una nueva interfaz porque es una hoja 2, mire la hoja 2, código en la hoja 2. Recuerden que nosotros estábamos metiendo era un código desde la hoja 1, ¿sí? Pero realmente tomar un código desde la hoja 2 no lo habíamos hecho. Entonces aquí sí vamos a meter el código, el siguiente código que nos va a permitir evidentemente citar la fecha de forma actual. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí donde dice general, ¿cierto? Donde dice aquí general, nos vamos aquí a la flecha, no me deja ver mucho, aquí en esta flecha y mire que ahí aparece una opción, la segunda opción, como se están dando cuenta, ¿cierto? Vamos a darle clic a esa opción, ¿sí? Vamos a trabajar, eso es una hoja de trabajo, vamos a crear una hoja de trabajo, entonces le damos clic ahí, en esa hoja de trabajo, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar acá, ¿cierto? La opción, pues la opción la tenemos como chain, entonces vamos a darle acá chain, ¿cierto? En esa opción vamos a borrar la última, puede ser, ¿sí? No necesitamos dos, pues ahí acabo de seleccionar ambas, ¿no? Pero no necesitamos las dos, vamos a borrar la última, ¿sí? Entonces borro aquí la última, ¿cierto? Que era la que teníamos y nos quedamos con la primera, la que dice solamente chain, que es cambio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar, vamos a registrar la fecha. Entonces, que haya en cuenta una cosa, nosotros aquí en la fecha la dejamos como primer lugar porque es como recomendable, ¿no? Entonces vamos a dejar ahí la fecha. Entonces recuerda una cosa, la fecha está en la A3, en la columna A3, porque recuerda que esa va avanzando, ¿no? A medida que usted va metiendo datos, pues va apareciendo. Entonces concentrémonos en que la fecha está en la A3 y el documento está en el B3, ¿listo? O también se puede trabajar de forma numérica. Si usted analiza solamente las columnas, entonces usted puede hablar de que solamente está trabajando la columna 2, esta sería la columna 2 y esta la columna 1. Pilas, columna 1, columna 2, ¿sí? Como quiera, puede trabajar así o puede trabajar por columnas. Digamos que como para mostrarles voy a cambiarlo por columnas esta vez. Entonces, la información evidentemente está en la columna 2, la información, ¿cierto? Y queremos que nos bote la fecha en la columna 1, ¿sí? Que nos la arroje, nos la imprima. Entonces aquí coloco if, ¿cierto? Otra pregunta. Entonces, citar, citar, que es la que tenemos aquí, esta palabra que tenemos acá, ¿cierto? Le ocurre lo siguiente, es decir, estamos hablando de columnas, entonces vamos a meter aquí columnas, ¿sí? Columnas. En esta columna, ¿qué columna me interesa? La columna 2, porque aquí estamos hablando desde los datos que se encuentran en la columna 2, es decir, si en la columna 2 se escribe alguna información, esa información de una vez va a aparecer con la fecha, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, le damos, entonces, que es them, ¿sí? Ahora vamos a dirigirnos a esa hoja que es sheets, ¿cierto? Voy a abrir aquí paréntesis, voy a abrir aquí comillas, ¿sí? De ahí, pues evidentemente, ¿en qué hoja estamos? ¿En qué hoja nos interesa? Pues nos interesa en la hoja 2, se llama base de datos, recuerden. Esta hoja se llama base de datos, ¿sí? Entonces la colocamos aquí, base de datos, porque queremos que nos la arroje ahí mismo. Es decir, estamos tomando desde base de datos,
y estamos arrojando a base de datos. El anterior era un código aparte porque tomábamos desde registro y lo exportábamos hasta base de datos. Aquí estamos en base de datos, ¿sí? Entonces estamos en base de datos, le damos ahí punto, vamos a trabajar lo que son las celdas, ¿cierto? Abro aquí paréntesis, hablo de la primera modificación que se haga, ¿cierto? Del inicio de la modificación en esa primera columna, ¿cierto? Y en ella pues voy a colocarle aquí qué posiciones. Pues queremos que nos la arroje la información en la primera columna. Estamos registrando en la tabla 2, es decir, la información llega a la tabla 2 por el registro, ¿se acuerdan? Entonces llega el documento, ¿sí? Entonces queremos que la fecha nos la arroje en la primera columna y le damos aquí igual. Como queremos que la fecha sea actualizada, ¿sí? Es decir, automática, perdón, ¿sí? Automática, que no nos tengamos que nosotros empezar a colocarle que el día, que la hora, no, el computador lo hace, Excel lo hace, porque Excel pues obviamente funciona con la cronología del PC. Entonces, hagámoslo acá, now, que significa ahora, ¿sí? Y le damos enter, y le damos terminar if, ¿sí? Que solamente es eso. Si es como una pregunta o una comparación lo que se está haciendo. Le damos guardar, ¿sí? Le damos guardar. Y apenas le damos guardar, mire lo que va a pasar. Vámonos aquí a la hoja, ¿cierto? Vamos aquí a la hoja. Vamos a meter aquí manualmente un dato. Mire, vamos a meter manualmente un dato. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Ah, aquí hay un problema. Aquí hay que meter, compañeros, hay que meter el formato de hora, ¿sí? Entonces en ese formato de fecha, ¿cierto? Hay que hacer una leve modificación. Entonces esa leve modificación la podemos aquí en el formato. Entonces le damos aquí formato. Recuerden, eso lo habíamos trabajado en el video 2. Le damos formato de celdas. En ese formato de celda le damos día, año, hora, minuto, aceptar, ¿sí? Y no lo quiere arrojar porque no lo quiere arrojar. Sí lo reconoce, pero no lo reconoce. Es que no alcanza el espacio. Ah, es que no alcanza el espacio. Ese era el error. No alcanza el espacio. El formato sí, o sea, se me hizo raro porque arriba sí me apareció. Entonces no les aparece, compañeros, es porque toca ampliarlo, ¿sí? Es porque mire que él arroja el día, el mes, el año y la hora, ¿sí? ¿Sí? Evidentemente hora y el tiempo, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Usted se preguntará, bueno, profe, ¿ahí usted por qué lo metió manual? Y si yo el dato lo ingreso desde la parte del registro, pues hagámoslo. Coloquémosle Q en R, T, porque toca meter todos los datos, ¿no? Recuerden, no sirve. Sí, si yo le dejo uno solito, recuerden, si le dejo al menos uno solito a un dato en revisar, ¿sí? T, listo. Vamos a la base de datos y ve, magia, ahí aparece la fecha. Acabo de meter ese dato acá, me apareció la fecha, como se están dando cuenta, aparece el documento, nombres, apellidos, toda la cosa, todo lo que usted quiera. Y así es sencillo, compañeros. Si usted quiere eliminar el último o cualquiera de ellos, digamos que usted quiere eliminar lo elimina, insisto, no pasa nada, le da aquí eliminar filas y le elimina y le sube el anterior, ¿sí? Es decir, no le van a quedar a usted espacios vacíos, usted puede dominar este programa como quiera. Bueno, compañeros, anhelo les haya gustado. Fue algo demorado porque pues entenderán, toca explicar paso a paso. Sin embargo, pues el código se los dejo ahí en la descripción del video o se los envío en un código aparte, de tal manera que usted no le tome mucho tiempo hacer esto. Simplemente copió y pegó y modificó lo que crea usted necesario hacer. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.